Superestructura, microestructura y macroestructura textual. Toda nuestra vida está rodeada de textos y no nada más en la vida académica, en la cual los textos que utilizamos tienen que ver con nuestra profesión o nuestros estudios, sino también la vida diaria, en la que los textos a los que estamos expuestos son de carácter social, informativo o de algún otro tipo. Sería imposible que asimiláramos totalmente todos los textos que llegan a nuestras manos, incluyendo los orales, por lo que es necesario condensar o resumir el contenido de estos mediante ciertas estrategias, con el fin de jerarquizar la información obtenida. Esta jerarquización de la información se hará a través de 3 niveles o planos de estudio, como son la superestructura esquemática, la macroestructura semántica y la microestructura textual, entendiendo estas de la siguiente forma. La superestructura esquemática es la estructura global que caracteriza el tipo de texto. Es independiente del contenido y se refiere más generalmente a la forma del texto. La macroestructura semántica es el contenido general o global de un texto. Se refiere al sentido del mismo como un todo y se conforma a través de proposiciones completas llamadas macroproposiciones. La microestructura textual es el nivel de base del texto concreto y se refiere nada más que a las relaciones de coherencia y cohesión que se establecen entre las unidades que forman parte de un texto. Al escuchar o leer un texto, frecuentemente no es posible señalar el tema al cual se refiere, aunque por lo general el texto en cuestión abarcará alguna propiedad del significado o contenido del texto, por lo que se hablará de una estructura semántica. Esta estructura no está expresada en oraciones individuales, sino en secuencias de oraciones a las que se les llamará macroestructuras semánticas. Para poder hacer explícito el tema global de un texto, se recurre a diversos procedimientos. El más general consiste en la elaboración de un resumen. Para esto se necesita echar mano de las llamadas microestructuras, es decir, de la estructura de las oraciones y de las relaciones de coherencia y cohesión que existen entre ellas. Un texto es coherente de forma global solo si es posible construir una macroestructura de él, pero esta globalidad debe derivarse del sentido de las oraciones individuales que lo forman y de la secuencia que existe entre ellas. Entonces, la superestructura es una especie de esquema o silueta textual. Se habla del diseño del texto, atendiendo a la introducción, se expone el tema que se va a tratar, desarrollo, incluye los contenidos que permiten informar sobre el tema presentado en la introducción. Y conclusión, se expresa la síntesis de lo desarrollado. La microestructura hace alusión a la secuencia de las proposiciones y sus relaciones semánticas que contienen conexión y coherencia. La macroestructura constituye la coherencia global y permite asignar el tema a un texto. Entonces se refiere de manera precisa a las ideas específicas que se utilizará para redactar el texto y así representar su sentido. En resumidas cuentas, la superestructura la conforma la parte del texto, inicio, desarrollo, conclusión. La microestructura se revela a través de las oraciones, las palabras, la ortografía y el dominio de su sintaxis. Y la macroestructura se refiere al tema del texto, su sentido. Una vez estudiado estos aspectos presentes en la memoria de los textos, se expresa que de un texto se pueden retener las palabras que lo componen, el significado de esas palabras y la situación que éstas denotan.